Hola muchachos, buenos días. Buenos días. Hola, profe, buenos días. Muy buenos días, instructor. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les acaba de ir, muchachos? Bien, profe. Bien, sí, señor. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, pues antes que nada, darles la bienvenida a este nuevo curso que empezamos el día, bueno, de ayer. Hoy es la primera sesión en línea que tenemos relacionado con el programa de Access para gestionar y administrar bases de datos. Mi nombre es Kevin Jair Castellano González, soy instructor del SENA de Florida Blanca, pertenezco exactamente al SENA de Florida Blanca. Ya llevo bastante tiempito con el SENA, he dictado bastantes cursos, por ahí veo gente o personitas que han visto diferentes cursos conmigo, por ahí los alcanzo a identificar. Me gusta bastante enseñar, me gusta bastante que me pregunten, que intentemos resolver las dudas. ¿Sí? Eso es lo importante al finalizar un curso, es que usted se quede con algo de conocimiento, ¿sí? Con una nueva herramienta, que usted diga, bueno, yo puedo hacer esto. Obviamente el programa pues no se alcanza a ver completo en 40 horas que tiene el curso, pues no se alcanza a ver en su totalidad todo, porque él se divide como en niveles, pero entonces ya nosotros con eso podemos tener unas bases y empezar a buscar en internet, empezar a fortalecer ese conocimiento básico que yo puedo tener en la herramienta. De eso es lo que se tratan, digamos, todos los cursos a nivel general. La metodología que vamos a utilizar es, el curso tiene una duración de 40 horas, de las cuales lo vamos a dividir de manera sincrónica y de manera asincrónica. De manera sincrónica son estas sesiones en líneas que vamos a hacer, que por cierto, la vamos a hacer los días lunes, los días miércoles y los días viernes. Esos 3 días tenemos clase de manera sincrónica, o sea, vamos a tener una sesión que empieza a las 9 de la mañana, más o menos es una hora, hora y media, dependiendo del tema, de la explicación, de las preguntas, las dudas. Eso sirve para aclarar muchas cosas, este tipo de herramienta, como lo son las sesiones en línea. Y tenemos 2 días a la semana que son asincrónicos, que vendría siendo el martes y el jueves. El martes y el jueves ustedes van a estar trabajando, van a estar haciendo actividades, van a estar haciendo trabajos, bueno, en general todas las actividades correspondientes, las prácticas, porque, pues, por ejemplo, cuando yo explico aquí algo, se puede ver fácil, ¿sí? Usted dice, bueno, pues yo lo veo fácil, pero entonces cuando ya ustedes se van a la herramienta y lo van a aplicar es donde empiezan a generarse las dudas. Entonces, de eso es que se trata, que ese día ustedes generen dudas, me las pueden ir haciendo por WhatsApp o esperan al día de la sesión en línea y ese día en la sesión en línea las aclaramos, vemos tema nuevo, nuevas prácticas y así es que vamos a trabajar. Todo lo vamos a trabajar por el grupo de WhatsApp. Entonces, ahí en el grupo de WhatsApp me parece que ya ayer les compartí, bueno, ya les habilité ayer para que todos pudieran escribir, para que todos pudieran escribir en el grupo. Entonces, esa es la idea, que todos trabajemos sobre el grupo. Ahí en el grupo ya les comparto las actividades, les comparto imágenes de pronto correspondiente a alguna práctica, les comparto las grabaciones de la clase, si ustedes observan. Yo todas las clases las grabo. ¿Para qué? Para posteriormente cargarlas y enviarles el link donde ustedes las pueden encontrar por si desean reforzar algún tema, por si de pronto en algún momento no pudieron asistir, un día no pudieron asistir a clase. Entonces, para que no se me queden atrasados, puedan ingresar, ver la grabación en línea y se pongan al día de lo que hay que hacer o de la actividad que se dejó planteada. El grupo de WhatsApp, si les pido el favor, netamente es académico. Entonces, por favor, no vayan a compartir nada que esté por fuera o que no esté relacionado con el tema de formación. Es importantísimo eso. Cualquier duda o inquietud, ustedes tienen ahí mi WhatsApp, me pueden escribir por el privado o en su defecto también me podrían escribir en el grupo, ¿no? Por eso es que me gusta dejar como el grupo activo en WhatsApp. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen una pregunta, digamos, ustedes se sentaron a hacer la práctica, no sé, un ejemplo, hoy en la tarde. Si ustedes dicen, bueno, voy a adelantar. Ustedes se sentaron a hacer hoy en la tarde la práctica.
Si ustedes me escriben, probablemente yo esté en clase con otro grupo en la tarde. Entonces me voy a demorar en contestarles mientras termino esa sesión. Si de pronto es algo urgente y ustedes lo pueden escribir por el grupo, lo más probable es que algunos compañeritos le echen una mano, ¿cierto? Le colaboren o le puedan sacar de esa duda. No es obligatorio escribir en el grupo, si no quieren, pues me escriben en el privado y ténganlo por seguro que yo también estoy muy atento. Yo tiempo que tenga, les estoy contestando, les estoy respondiendo, revisamos si hay alguna duda, alguna inquietud, porque vuelvo y les digo, lo ideal es que al final todos aprendamos algo, ¿sí? Eso es realmente lo que importa más allá de notas, más allá de talleres. Lo importante es que de verdad practiquen, o sea, eso es a conciencia de cada uno de ustedes, que se sienten a practicar. ¿Sí? La práctica hacia el maestro, debemos tomar un tiempito, abrir el programa, empezar a mirar, empezar a hacer, a cacharrear, como le decimos, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que nuestro conocimiento y nuestro manejo con herramientas sea un poco más fácil. ¿Listo? Entonces, claro, hasta acá con la información dada, con los días que vamos a tener sesión en línea, los días que son asincrónicos. ¿Claro con eso? ¿Alguna duda? No, señor. Todo claro, profe. Claro, profe. Ok, perfecto. Bueno, nosotros empezamos el curso ayer, hoy fue nuestra primera sesión en línea, hoy nuestra primera sesión en línea. La última sesión en línea la vamos a tener el día 5 de julio. No es festivo, ¿cierto? ¿Alguien tiene un calendario a la mano? Qué pena, no. Sí, profe, festivo. Ah, ok. Entonces, como es festivo, entonces nos vemos el 7. O sea, el 7 de julio tendremos nuestra última sesión en línea. ¿Listo? Entonces nos vamos a ver sesiones en línea hoy 25. Nos volvemos a ver el lunes 28, el miércoles 30, el viernes 2 y el miércoles 7. En total son 5 sesiones en línea y el resto de días, los martes y jueves, que son 4 días, son trabajo asincrónico, ¿verdad? Trabajo de práctica, de revisar, de practicar, de realizar los ejercicios vistos en clase. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Está quedando todo absolutamente claro? ¿O ya se fueron a claro. desayunar? ¿Se fueron a comer la media mañana? Listo, profe. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo nos fue con el taller que les compartí el día de ayer? El taller teórico, ese es un taller netamente teórico. ¿Cómo les fue ayer con el taller? Bien, profe. Bien, sí, señor. Listo. ¿Alguna pregunta con ese taller? No. ¿O todo claro? Pues, como es parte de la socialización, yo sí tenía pues algunas preguntas con la última parte, lo de cuáles son los sistemas de gestores de base de datos que conozco. Pues yo más o menos conozco 3 o 4, pero no, digamos, hice la tarea de consultar, pero gran parte de la información no es algo que yo maneje así, que ya no, si yo trabajé, tengo experiencia con Oracle, con MySQL o con Mongo. Ok. Pero, o sea, tenía la pregunta de, digamos, ¿cuál es el mejor gestor para base de datos dependiendo de, digamos, de cuál es el oficio que uno va a hacer o, digamos, si estoy en desarrollo web, cuál me serviría más? Bueno, cuando está en desarrollo web, sí depende como tal, digamos, de la página o de las expectativas que tengan, ¿no? Cada gestor de base de datos tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Como usted me decía, tenemos Oracle, Postgres, tenemos MySQL, pues todos son gestores de base de datos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya digamos que entraríamos con el tema de mirar a temas de recursos, ¿sí? Por ejemplo, qué recursos se necesitan para que Oracle trabaje mejor, o Postgres o MySQL, dependiendo de lo que necesite, qué tipo de información voy a trabajar en este caso, si hablamos de qué, de un desarrollo web, ¿sí?
Eso sí nos tocaría cuando estamos desarrollando páginas web, sí debemos tener muy en cuenta eso, qué es lo que necesitamos, qué tipo de datos vamos a manejar, con qué volumen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Qué encontraron acerca del concepto de Access? Cuéntenme. Es la pregunta B, ¿cierto? La pregunta B, correcto. Bueno, si algún otro compañero no va a responder, yo podría responder, es para no apoderarme de la participación de clase, que pena. Tranquilo. ¿Alguien quiere participar? Perfecto. Pues básicamente es un gestor de bases de datos relacionales. Eso es como lo principal. Ok, sí, es un gestor de base de datos. Muy bien. ¿Y qué es una base de datos entonces? Bueno, una base de datos es un conjunto de datos que están organizados en una forma sistemática, ¿no? O sea, hay un sistema que me dice cómo voy a organizar los campos, cómo se van a definir los registros, y de acuerdo como a ese sistema es que vamos a hacer las transacciones, los cambios, la actualización, el flujo de información hacia adentro y hacia afuera. Correcto, muy bien. Ahí en el taller encontramos algo sobre qué es una relación en una base de datos. ¿Alguien conoce qué es una relación en una base de datos? No, señor. Bueno, lo que yo pude leer Pues, es que... O sea, bueno, adelante, Angelix. bueno, pues lo que yo encontré, pues con el taller de conceptualización es que decía que las relaciones de base de datos son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias de unión para recuperar datos. Ok, sí. ¿Alguien más tiene algún otro conceptico de eso? ¿De qué es una relación en una base de datos? Sí, Bueno, perfecto. son uniones que hay entre los conjuntos de datos. Pero adelante, compañero. Sí, es las relaciones entre las tablas, pero entonces, como para ampliar un poco, decía que existen tres tipos, como de uno a muchos, mucho a muchos y la otra no la recuerdo, pero son, creo que es muchos a uno. Ok, perfecto. Listo, sí. Uno a uno a muchos. Y También dice, profe, que las relaciones, o dice las dos tablas pueden tener solo un registro en cada lado de relación. Cada valor de clave primaria se relaciona con solo un registro o tabla relacionada. ok, perfecto. Profe, una pregunta, ¿cuál sería un ejemplo de una relación de base de datos? Bueno, si quiere ya, ahorita que entremos a la práctica, empezamos a ver eso más claro, ¿sí? Lo que Ahorita- había Gracias. encontrado era que por lo de las relaciones, lo que se hacía era todo lo que acaban de decir los compañeros, que en última es definir cuál va a ser como el tipo de integridad o qué es lo que vamos a entender por integridad de los datos del conjunto, ¿no? Entonces, si hay repetidos, si los registros de fila van a tener esto, van a ser únicos, o si van a haber múltiples entradas para un mismo registro. Eh, y sí, es como para definir en qué términos o de qué tipo va a ser la información que vamos a meter. Ok, perfecto. Bueno, pues básicamente, por lo que sucede es que las bases de datos, digamos, bueno, hablando un poco de Access o de cualquier gestor de base de datos, son tablas, ¿cierto? Las bases de datos son tablas de información. Tablas que contienen información. Digamos, tengo una tablita y esa tablita contiene información. Tengo otra tablita, esa otra tablita también contiene información. Pero resulta que para que funcione ese gestor de base de datos debe haber una relación entre todas las tablas. O sea, todas las tablas se deben relacionar entre sí, deben tener algún conector, algo que los una,
¿verdad? Para yo poder trabajar toda la base de datos. Hagan de cuenta que tengo muchas tablas. Si yo las tengo sueltas, ¿cómo voy a poder sacar conclusiones? ¿Cómo voy a poder hacer consultas? ¿Cómo voy a poder sacar información de allí? Si no hay ninguna relación entre ellas, básicamente se podría decir que cada tabla está por separado. Pero si yo tengo una relación entre esas tablas, basándonos en, bueno, ya cuando entremos a Access lo vemos, basándonos en ciertas condiciones, en ciertas variables, pues ya ahí podemos sacar información de todas las tablas, de lo que necesitemos. ¿Listo? Que esa es como la idea de los gestores de bases de datos. Que podamos tener nuestra información, que podamos tener nuestra información organizada y después podamos sacar información de ahí. ¿Qué necesitamos? Que necesito consultar eso, necesito saber esto. En base a toda esa relación de tablas, lo podemos hacer. ¿Listo? Ahí también encontramos un concepto de qué es llave primaria. ¿Alguien leyó sobre eso? Sí, profe. Adelante, compañero. Gracias, David. Llave primaria, encontré que es el diseño de bases de datos relacionados, se llama clave primaria o clave principal a un campo o a una combinación de campos que identifica de forma única a cada fila de una de las tablas. Una clave primaria comprende de esta manera una columna o un conjunto de columnas. Ok, perfecto. Pues básicamente sucede que la llave primaria existe en todos los gestores de bases de datos. Esa llave primaria debe ser, o sea, es como el campo, bueno, la variable, digamos, el atributo que identifica a cada tabla. Pero hay una condición que debe ser único. O sea, ese campo no se puede repetir, si no, no me serviría como llave primaria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tabla donde están todos los datos de nosotros, ¿sí? Los datos básicos como nombre, número de celular, número de cédula, tipo de sangre, bueno, pues no sé, cualquier información que necesitemos sacar de las personas, ¿cuál campo o cuál atributo creen ustedes que podría ser una llave primaria? El El número número de de cédula. El número de cédula, ¿cierto? Técnicamente él no se repite. Bueno, en Colombia, según la registraduría, en ocasiones sí, pero legalmente no se debería repetir, ¿sí o no? Legalmente no debería repetirse, ¿cierto? El número de cédula es un valor único. Entonces, para mí, eso podría ser una llave primaria, un identificador único de mi tabla, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la llave primaria de mi tabla que se llama personas? La cédula. Es un valor único. Cada persona tiene un número de cédula. ¿Listo? Y cada tabla, todas las tablas que yo realice entre mi base de datos, debe tener una llave primaria. ¿Listo? ¿Claros con ese concepto? Sí, profe. Listo. Vamos ahora entonces con el siguiente punto que era, ¿qué es llave foránea? Bueno, la llave foránea es una columna que también me sirve para hacer como la identificación única de cada fila, pero entonces cuya información pertenece a otra tabla. Entonces, es como la misma primary key, pero llamada desde otra tabla. Como puede relacionar desde una tabla un dato de otra tabla. Correcto, muy bien. ¿Alguien más tiene otro concepto que nos quiera compartir de lo que es llave foránea? Bueno, resulta que la llave foránea es la que se encarga de relacionarme, ¿cierto? Todas las tablas. Como decíamos, la llave foránea está en las tablas que tienen relación, ¿verdad? Y esa llave foránea está haciendo referencia a la llave primaria de otra tabla. Por eso es que ellas se van a referenciar por ese medio. Bueno, ya ahorita les comparto pantalla y vemos un ejercicio para que de pronto quede más claro todos esos conceptos. Pero de verdad no, pues no son difíciles. Entonces eso es lo que debemos empezar a hacer. Bueno, muy bien. Encontramos qué es SQL. ¿Qué es eso? SQL es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionados.
Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo consulté que se utiliza para realizar tareas como actualizar bases de datos en una base de datos o recuperar datos de la misma. Y sirve para los comandos básicos como seleccionar, insertar, actualizar, eliminar, crear y ya. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces básicamente el SQL es un lenguaje de programación. Pues resulta que, bueno, las bases de datos en otros gestores, independiente a Access, aunque Access también lo maneja, uno crea las bases de datos a punta de código, ¿sí? A punta de código. Es un lenguaje de programación, SQL. Ese lenguaje pues permite diseñar, administrar, bueno, recuperar información, actualizar, todo lo que yo necesite sacar de una base de datos o todo lo que yo deba hacer en una base de datos, lo ejecuto mediante comandos SQL. Access también trabaja sobre SQL, pero la única ventaja es que Access es más visual, o sea, es más gráfico, ¿cierto? Yo puedo crear tablas de manera gráfica, de manera sencilla, pero si yo necesito ver en algún momento el código SQL, también lo puedo ver. Hay una opción ahí en Access que me permite ver el código SQL. Entonces, básicamente, eso es lo que hace referencia a ese lenguaje de programación. Encontramos aquí el concepto de qué es una tabla. ¿Qué es una tabla? Bueno, es cuando la información se presenta en forma de filas o registros y columnas o campos. Ok, perfecto, listo. La tabla, como les decía ahorita, es lo que va a contener todos los datos, todos los atributos que necesitamos. Y entre esas tablas va a haber una relación, ¿cierto? Eso es lo que estábamos hablando ahorita acerca de eso. Resulta que, bueno, ya adelantándonos ahí unos punticos más abajo, la tabla tiene campos y tiene registros, ¿sí? Tiene campos y tiene registros. Ahorita que entremos a manejar Access nos vamos a dar cuenta que es muy parecido a Excel. Access es muy parecido a Excel. Lo que pasa es que, bueno, obviamente ya Access pues tiene la funcionalidad o las funcionalidades propias de un gestor de base de datos. Pero entonces, dentro de una tabla encontramos campos y encontramos registros. Campos, llámense a las variables, a los atributos de cada tabla. Por ejemplo, si estamos trabajando en una base de datos de personas, los campos serían, por ejemplo, hablábamos de la cédula de ciudadanía. Eso es un campo, ¿sí? Un atributo. El nombre, el apellido, el tipo de documento, el número, bueno, la cédula ya la nombré primero, tipo de documento, tipo de sangre, EPS, pensión, ARL, o sea, mirar a ver todos esos datos, todos esos atributos corresponden a los campos. Y en las filas ponemos como tal los registros. Esos registros son los datos, por ejemplo, cédula de ciudadanía, entonces ya viene la primera persona, el primer registro, ¿cierto? Y así sucesivamente con cada uno de los registros. Y aquí nombrábamos o hablábamos de cómo se clasifican las bases de datos. Bueno, se clasifican en estáticas y dinámicas según si la información que va a estar contenida se va a alterar, va a entrar más o no va a entrar más. Ok, perfecto. ¿Alguien encontró alguna otra información? ¿Alguien encontró alguna información adicional? También, bueno, las dinámicas se subclasifican en otras de acuerdo, digamos, a la funcionalidad, ¿no? Porque están, por ejemplo, las de sistemas para bibliotecas, las que tienen información pues, jerárquica, las que está para transacciones, la que es para almacenar documentos, la que es para generar, pues, deductivos. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, muchachos. Profe, Señor, también hay otra, esa sí, pues no la encontré, pero según lo que conozco hay relacionales y no relacionales. ok, también existe ese tipo de bases de datos. Muy bien. Y la última pregunta nos preguntaba o nos planteaba qué gestores de bases de datos conocemos.
O bueno, o podemos investigar, ¿no? No quiere decir que exactamente tengamos que conocerlos. ¿Alguien me lo nombraba ahí al principio? ¿Alguien encontró más? Profe, yo encontré, por ejemplo, primero que todo, pues Microsoft Access, que es el que vamos a trabajar. También está el Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database, OrientDB, CouchDB, MariaDB, MongoDB, y eso es por el momento. Ok, sí, hay varios gestores de bases de datos, ¿no? Lo que hablábamos al principio, cada gestor de base de datos, pues aunque todos funcionan de igual manera, pues la gente cuando tiene, por ejemplo, un desarrollo web, un software, siempre se casan o intentan escoger uno es más por el tema de las características, de tipo de información que van a ver, de los recursos. Hay esos gestores de bases de datos se consumen más recursos que otros. Entonces, eso es lo que se entra a mirar al momento de escoger qué gestor de base de datos puedo hacer. También hay unos que son más fáciles de manejar que otros son más sencillos, otros de pronto son como más complicados. Bueno, entran ahí varios factores. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces voy a proceder a compartirles pantalla. Un segundito. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Listo, muchachos. ¿Me confirman, por favor, cuando estén viendo mi Excel? Sí, ahí lo vemos, profe. Sí, listo. Bueno. Vamos a mirar, aquí tengo unas tablitas. Sí, aquí tengo unas tablitas. Dame cuenta que eso son tablitas. Entonces tengo una tabla que se llama restaurante. Voy un poquitico de zoom acá. Tengo una tabla que se llama restaurante. Tengo una tabla que se llama proveedores. Una tabla que se llama menú. Aquí arriba una tabla que se llama empleados, crédito y clientes. ¿Sí? Observen que ahí tengo unas flechitas, porque lo ideal es que esas tablas se relacionen entre ellas, ¿verdad? Para que pueda ocasionar una base de datos, para que yo pueda sacar información de allí. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Digamos que tengo un restaurante, el nombre del restaurante, ¿sí? Que sea, entonces tengo los campos, que es NID, nombre, dirección y teléfono. A este campo NID yo le asigné una como llave primaria. Yo le dije, este campo es la llave primaria. ¿Por qué? Porque el NID no se repite. Entonces yo digo, bueno, como ese no se repite, pues yo voy a tomar ese campo como una llave primaria. ¿Sí? Eso es lo que estábamos explicando ahorita. Entonces esto, para esa tabla, este campo NID va a ser mi llave primaria. ¿Listo? Tengo el nombre del restaurante, la dirección y el teléfono. ¿Listo? Eso en cuanto a la primera tablita. Vamos ahora con la tabla proveedores. Resulta que tengo unos proveedores y lo mismo, tengo los datos de esos proveedores. Tengo el NID del proveedor, que para esa tabla va a ser también la llave primaria, o sea, va a ser el valor único o un valor que no se va a repetir, ¿verdad? Tengo el nombre del proveedor, tengo el teléfono y resulta que le creé un campo que es la llave foránea. Esta llave foránea, lo que yo escribo acá es lo que se va a encargar de relacionarme esta tabla con la tabla restaurante. ¿Sí? Eso es lo que se va a encargar de hacerme esta llave foránea. Entonces, por ejemplo, hablemos de la relación, ¿cierto? Existen relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, dependiendo de cómo se pueda interpretar o dependiendo de lo que yo necesite o cómo trabaje ese restaurante. Por ejemplo, yo podría decir
que esta relación es uno a muchos. ¿Por qué yo lo podría interpretar así? ¿Alguien sabe? ¿Por qué yo podría decir que es una relación uno a muchos? Porque un restaurante puede tener muchos proveedores. Porque un restaurante puede tener muchos proveedores, ¿sí? Normalmente en Access la relación que ustedes van a visualizar más es esta uno a muchos, ¿sí? Access, digamos que él fácilmente yo no puedo acomodar este tipo de relaciones, sino él me las toma, ya yo soy el encargado mediante los datos de poder asignar o de poder identificar cómo lo voy a manejar. Pero bueno, ya cuando entremos a Access lo vemos. Entonces, para mí, un restaurante tiene muchos proveedores. Entonces, eso es una relación uno a muchos. Como aquí hay una relación, resulta que yo debo asignar la llave foránea. Espérame un segundito. Entonces, la llave foránea es la que se va a encargar de crearme esa relación, porque ¿cómo los estoy relacionando? Con una flechita, pero Access no sabe, ¿sí? Él dice, pero es que yo no me puedo relacionar con una flechita, no, debe haber algún campo que me relacione. Entonces, en este caso, aquí, esta llave foránea se llama NID del restaurante, o sea, va a ser referencia que este proveedor, ¿cierto? Que este proveedor es de tal restaurante, o sea, de 92541. Debe ser el mismo. Vea, observen que aquí hay una relación. La llave primaria de la tabla restaurante quiere decir que aquí en la tabla proveedores aparece en la llave foránea. Esta es la relación que hay, mírenlos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer los gestores de bases de datos? Cuando estén aquí en esta tabla que dice proveedores, él va a venir, proveedor 92542. Se llama Ferreconstrucciones, el teléfono es tal y provee al restaurante 92541. Pero ¿cuál es ese restaurante? Este que está acá. O sea, a Omelet, Avenida 80 con teléfono tal. ¿Sí ven? Esas son las relaciones. Eso es lo que hace la llave primaria y la llave foránea. Claro, acá con este ejercicio de las dos tablitas, sí. Sí, profe, claro. Listo. Vámonos con la otra tablita, restaurante, y tengo una tablita que se llama menú. Yo dije que restaurante se relaciona con menú. ¿Qué tipo de relación podría tener? ¿Qué dicen ustedes? Restaurante, menú. También uno a muchos. Podría ser uno a muchos, ¿cierto? Podría ser uno a muchos. Entonces, lo mismo, tengo el restaurante, se relaciona con la tabla menú. Por ejemplo, le asigné un campo que se llama código del menú como llave primaria. ¿Para qué? Para evitar de que se repiten. Entonces, yo le asigné un campo a mi base de datos con un código único para poderle asignar una llave primaria. Siempre deben tener una llave primaria, ¿sí? Entonces, código 101, huevos revueltos, el valor de los huevos revueltos, el tipo de comida, y aquí la llave foránea, o sea, estos huevos revueltos, este menú, ¿a qué restaurante pertenece? Pues al restaurante 92541, que es Omelette, ¿sí o no? Ahí está la relación, llave primaria, llave foránea, ahí está. Lo mismo para el otro menú, lo mismo, ¿a qué restaurante pertenece? Si yo tuviera aquí más restaurantes, pues tendría que empezar a jugar con eso, ¿cierto? Llaves primarias, llaves foráneas. Ahí es donde se va a ver realmente la relación entre ellos. Vamos con la siguiente tablita o la siguiente relación. Tengo restaurante y yo digo que está relacionado con empleados. ¿Qué tipo de relación tiene? Uno a muchos. Uno a muchos. Y lo mismo, digamos, el primer empleado.
1098-747-5874. Nombre Kevin Castellanos, teléfono tal. Ah, este empleado, ¿a qué restaurante pertenece? Entonces aquí donde juego con la llave foránea. ¿A qué restaurante? Al 925-41. ¿Okay? Entonces ya él se va a encargar de crearme la relación por medio de su llave primaria y su llave foránea. Ahora vámonos acá con restaurante y la tabla clientes. Yo digo que el restaurante se relaciona con los clientes. ¿Sí o no? ¿Qué tipo de relación puede tener? ¿Uno a muchos? Uno a muchos. Bueno, vamos a ponerle uno a muchos. Y lo mismo, vean, observen. Tengo restaurante y tengo cliente. Entonces, por ejemplo, voy a poner la cédula de un cliente, ¿cierto? Nombre. Entonces vamos a ponerle Andrea Gómez. Teléfono tal. Dirección. Y el NIT. O sea, ese cliente a qué restaurante pertenece. ¿Verdad? ¿A qué restaurante pertenece? Entonces vamos a poner, por ejemplo, que pertenece al mismo, 925-41. ¿Listo? Y vamos aquí con una tablita. Resulta que yo tengo que la tabla empleados y la tabla de clientes se relacionan con una tabla que se llama crédito. ¿Sí? Porque el restaurante, digamos que tenemos la posibilidad o tenemos más bien el beneficio de sacar un crédito. Pero ahorita que el crédito se le puede dar también a los empleados como se le puede dar a los clientes. ¿Sí? Si estamos hablando del mismo crédito, ¿no? Digamos, el crédito se podría tomar referencia a un crédito de alimentación. Si ya es un crédito de dinero, sí me tocaría mirar si solamente aplica a los empleados. Entonces me tocaría quitarle acá y solamente aplicaría a los empleados el crédito. Si es un crédito de alimentación, yo digo, no, pero es que también yo le doy crédito a los empleados, por si quieren desayunar o almorzar, bueno. Y a los clientes también. Entonces tengo una tablita que se llama crédito, ¿cierto? Y lo mismo, tengo un ID de deuda. Observen que me tocó crear un campo, yo creé un campo para poderle asignar la llave primaria. Eso fue lo que yo asigné, un campo que funcione como llave primaria. El valor del crédito, ¿verdad? Y aquí tengo, en este caso, voy a poner dos llaves foráneas. Una que me relacione con la tabla empleados y otra que me relacione con la tabla de clientes. Si yo digo, no, es que esto es un crédito a nivel de dinero, ¿cierto? A nivel financiero, entonces yo digo, bueno, entonces cliente no tiene relación ahí, por ende tendría que quitar la columna de la llave foránea que estaba haciendo relación con los clientes, ¿cierto? Entonces miren lo importante de asignar una llave foránea, que recordemos que debe ser un valor único e irrepetible en la tabla, no se puede repetir, sino entonces voy a tener problemas. Y lo mismo acá, con la llave foránea, ¿listo? Entonces muchachos, claros aquí con este ejercicio, cómo se maneja la llave primaria y cómo se maneja la llave foránea. Sí, señor. ¿Todos? ¿A todos les quedó claro? Sí, señor. Listo. Bueno. Vamos a mirar, entonces, ya habiendo trabajado en esto, vamos a mirar cómo ingresamos a Access, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me voy para acá. Resulta que yo puedo ir a Access aquí, ¿verdad? Como si fuera a ingresar a Word, a Excel, a PowerPoint. Es un paquete, o es un programa más bien que hace parte del paquete ofimático, ¿cierto? Aquí está Access. Lo voy a abrir. Listo. Esta es la primera pantalla que voy a tener de la aplicación. Estando aquí, lo que voy a proceder es a darle aquí donde dice bases de datos en blanco. Aquí me pide el nombre de la base de datos. El nombre.
¿qué nombre le quiero poner? Entonces vamos a poner, por ejemplo, práctica. Y aquí en la carpetica, pues escojo la ruta donde quiero guardar esa base de datos, ¿verdad? Entonces vamos a guardarla, por ejemplo, en el escritorio. Yo la voy a guardar en el escritorio, le voy a dar a aceptar y voy a proceder a darle crear. O sea, voy a crear una base de datos nueva. Listo. Ahí ya creé la base de datos. Resulta que tengo aquí el menú. Archivo, el menú inicio, el menú crear, datos externos, herramientas, ayuda, campos, tabla. Bueno, tengo varias opciones que me permiten la herramienta de Access. En este caso, observen que aquí la pantalla principal a mano izquierda aparecen tablas y aparece tabla 1. Y aquí a mano derecha aparece una cuadrícula que es muy parecido a Excel y aquí dice tabla 1. O sea, aquí donde estoy paradito, estoy para editar lo que es la tabla número 1. ¿Listo? En este caso, observen que recordemos que las columnas van a ser los campos, ¿cierto? Los campos los vamos a encontrar en las columnas. Y los registros los vamos a encontrar en las filas. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar un ejercicio. Voy a crear una nueva tabla, ¿cierto? Aquí, como ustedes observan, no puedo editar. Miren, no me da la opción de crear nada. Simplemente me da como la opción de escribir los registros. ¿Por qué? Porque yo estoy en el modo de vista de ver. Acá, ver. Cuando yo vaya a editar tablas, debo cambiarme de vista a vista diseño. Tengo dos tipos de vista. Vista hojas de datos, vista diseño. Tengo estos dos tipos de vista. Entonces, ¿qué pasa? Voy a darle acá y le voy a dar vista diseño. Cuando yo le dé vista diseño, él lo primero que me va a decir es, bueno, guarde la tabla. No la hemos guardado. El nombre de la tabla. Por ejemplo, pongámosle restaurante, ¿cierto? Ese nombre de tabla, restaurante. Entonces, acá, perdón, le voy a poner el nombre de la tabla. La tabla se llama restaurante. Y le voy a dar a aceptar. Cuando le doy a aceptar, él me manda acá, ¿cierto? A esta vista. En esta vista es donde yo puedo empezar a crear los campos. Entonces, observen. Aquí, nombre del campo, ID, o yo puedo modificarle. Le puedo poner NIC, por ejemplo. Ese sería el campo. Observen que el campo tiene aquí una llavecita, o sea, me está indicando que este campo es mi llave primaria. Ahí está, miren, NIT, ¿cierto? Ahí está. Y acá vamos a mirar los tipos de datos. Tenemos unos tipos de datos. Yo le doy una flechita y aquí empezamos a encontrar ese tipo de datos. Es como el atributo que va a tener ese campo, el formato que va a manejar ese campo. Entonces, por ejemplo, tenemos texto corto, texto largo, número, número grande, fecha y hora extendida. ¿Qué diferencia hay entre fecha y hora extendida? ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia entre estos dos? Como fecha corta y fecha larga. Fecha corta, fecha larga. ¿Alguien Ahora dijo? viene con minutos, segundos y hora y la fecha larga. Correcto, muy bien. Tenemos moneda, ¿cierto? Si ese campo vamos a trabajar con moneda, con pesos. Tenemos autonumeración. ¿Qué creen ustedes que sea autonumeración? Que la misma base de datos se va a encargar de ponerme números, ¿cierto? Del 1 hacia abajo, 1, 2. A medida que yo ingreso registros, él de manera automática va asignando números. Si tengo como una validación de datos, ¿cierto? Una lista de sí o no, por ejemplo, si es escoger sí, si es escoger no. Objeto OLE, ¿alguien ha leído sobre esto? No, profe, ¿qué es eso? No, señor. Nadie ha leído sobre
sobre eso? ¿O nadie conoce cuando hablamos que un atributo es de tipo objeto OLE? Bueno, básicamente este tipo de objeto OLE es el que se encarga de manejar, por ejemplo, diferentes formatos, como por ejemplo las imágenes. Si yo necesito meter imágenes, ¿sí? Lo puedo hacer por medio de ese atributo. Estos son atributos que van enlazados. Puede ser que yo tenga una imagen con una información, que tenga un archivo, bueno, aunque los archivos los puedo más bien subir por aquí. Access me da la opción de poner datos adjuntos. Pero aquí el objeto OLE es donde yo puedo insertar, por ejemplo, imágenes asociadas a una información. Ahí lo podría hacer. ¿Para qué se podría utilizar? A ver, por ejemplo, bueno, es que no se me viene a la cabeza un campo, la verdad casi no se utiliza ese tipo de datos. Bueno, ahorita si se me viene algún ejercicio lo nombramos. Tenemos tipo de datos de hipervínculo. ¿Sí? Todos sabemos que es un hipervínculo, ¿cierto? Todos sabemos Sí, que es un sabemos. Listo. Si tengo datos adjuntos, si voy a adjuntar algún dato, también lo puedo hacer, tipo de dato, datos adjuntos. Un tipo de dato calculado, ¿alguien sabe qué es? Sí, es un dato que se calcula con datos de la misma tabla, ¿no? Usando otros campos de la tabla. Claro, o sea, hagamos de cuenta en Excel como si fuera a aplicar una fórmula. ¿Sí? Un promedio, por ejemplo. Un promedio, por ejemplo, un promedio, una suma, una resta, una multiplicación, una división. Y tenemos un tipo de dato que es asistente para búsqueda. Resulta que yo puedo darle la opción de que, o decirle a Access que ese tipo de dato va a tener relación con otra tabla, ¿cierto? Ahí yo lo puedo hacer también. Asistente para búsqueda. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tuviera nombre de la, bueno, restaurante, digamos que yo cree un campo que diga nombre del proveedor, por ejemplo, si un ejemplo, nombre del proveedor. Entonces acá, el tipo de dato, si yo le doy asistente para búsqueda, yo podría irme a buscar en otra tabla para que me muestre una lista de otra tabla que se llame proveedores y ahí me muestre todos los proveedores que yo tengo, ¿sí? En algún momento podemos realizar ese ejercicio, ¿listo? Muchachos, ¿preguntas hasta acá? No, Profe, yo lo último no lo entendí. ¿Lo del asistente para búsqueda? Bueno, por ejemplo, venga, ponemos otro ejemplo. Por ejemplo, digamos, voy a crear un campo que se llame... a ver, vamos a mirar, por ejemplo, a ver, un campo podría ser, bueno, pongamos, por ejemplo, ciudad, ¿sí? Un campo que diga ciudad. El tipo de datos yo le puedo dar asistente para búsqueda y resulta, hagamos de cuenta que yo tengo otra tabla donde tengo todas las ciudades donde yo trabajo o digamos donde está el restaurante, ¿sí? Entonces tengo otra información allá, otra tabla que tiene todas las ciudades. Pero resulta que todas esas ciudades yo quisiera mostrarlas aquí. O sea, que cuando yo vaya a llenar el campo ciudad, él me muestre una lista y yo no tenga que escribir, sino selecciono de esa lista. Entonces, ¿yo qué hago? Ese asistente para búsqueda me sirve para decirle a Access, vea, yo necesito que en este campo, cuando yo vaya a llenar este campo, me muestre la lista que está en la otra tabla, ¿sí? Como referencia, o sea, todas las ciudades que tengo en la otra tabla. ¿Más claro o no? Ah, sí, ahora sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Listo. Muchachos, preguntas hasta acá, dudas, inquietudes. Entonces vamos a mirar. Tenemos Meet, tenemos, por ejemplo, vamos a darle texto corto, ¿sí? Nombre, le voy a poner texto corto. Vamos a darle dirección. En las bases de datos yo les recomiendo omitir lo que son las tildes, la letra ñ
Yo les recomiendo omitirla bastante y evitemos, bueno, o deberíamos no poner espacios, ¿listo? Si el campo, digamos, tiene dos palabras, podríamos usar un conector, por ejemplo, el guión piso, ¿sí? Pero evitemos dejar espacios en blanco. Dirección y teléfono. ¿Sí o no? Ahí tengo NID, nombre, dirección y teléfono. Listo. Digamos que yo dije, bueno, ya, ahí ya está mi tablita. Entonces yo puedo darle clic derecho, guardar, ¿cierto? Yo puedo dejarla para seguirla viendo acá o le puedo dar clic derecho, cerrar, como yo quiera. ¿Listo? Ya tengo mi primera tablita. Ahora me voy a aquí donde dice crear, al menú crear, y voy a crear otra tabla. Entonces observe que ya me da tabla 1, nuevamente la pone. Yo le puedo dar guardar para ponerle el nombre. Siempre es importante empezar a identificar, ponerle un nombre clave a esa tabla, ¿sí? No ponerle tabla 1, tabla 2, porque después cuando va a empezar a trabajar, yo mismo cojo y me confundo, ¿sí? Entonces es importante. Entonces pongámosle, por ejemplo, acá, pongámosle la tabla empleados. Vamos a crear la tabla empleados. ¿Va? Le voy a dar a aceptar. Entonces, la tabla empleados, miren acá. Tengo la tabla restaurante aquí y la tabla empleados acá. ¿Listo? Lo mismo, le voy a dar acá vista diseño, ¿cierto? Es importante. Siempre en la vista diseño es donde yo puedo empezar a editar los campos. ¿Listo? Los registros ya los agrego de la otra manera. Ya vamos a mirar. Entonces, empleado. Digamos que le tengo acá el número de cédula del empleado. Le voy a poner que es de texto corto. Vamos a poner, por ejemplo, el nombres. Texto corto, vamos a ponerle una dirección. ¿Qué datos necesitamos o qué datos nos interesa saber de esa tabla? Es exactamente de los empleados en este caso. Vamos a poner por teléfono. Listo. Digamos que, bueno, ya, ahí terminé. Pero resulta que esas dos tablas están relacionadas, ¿cierto? ¿Quién depende de quién? ¿Cuál de las dos tablas depende de quién? ¿Restaurante de empleados o empleados de restaurante? ¿Empleados de restaurante? Empleados de restaurante, ¿cierto? Yo siempre les voy a recomendar algo. Siempre que vayamos a trabajar una base de datos, antes de irnos al programa, es importante que intentemos hacer más o menos un esquema parecido a esto, ¿cierto? Lo podemos hacer en una hoja. Hay gente que le gusta mucho trabajar en hojas. O podemos utilizar un programa si lo deseamos. ¿Por qué? Porque yo necesito tener claro antes de empezar a crear las tablas. Es muy importante, antes de empezar a crear las tablas, antes de yo irme al programa, necesito saber cómo se relacionan, ¿sí o no? Porque si no, yo me voy a trabajar a ciegas y me pongo a crear tablas como loco y después me toca volver a modificar esas tablas porque, ay, esta dependía de esta, entonces ahora me toca ponerme a crearle llaves foráneas. Ay, no, esta no era así, entonces ahora me toca ponerme a borrarle, quitarle, ponerle, y pierdo mucho tiempo en eso. En cambio, cuando yo hago un diagrama de base de datos, que es una imagen, ¿cierto? Es una imagen como estas, o, regálenme un segundo, si quiere, observen mi cámara un momentico, o también ustedes podrían intentar optar por hacerlas en una agenda, miren, ¿sí? Ustedes podrían tener un diagrama así, súper fácil. Eso nos ayuda bastante, eso nos ayuda a guiarnos bastante a la hora de ir a Access, ¿sí? Lo primero que yo voy a hacer es el diagrama, saber cómo funciona, qué es lo que necesito, de qué es que necesito la base de datos, cómo funciona. Si la voy a hacer a una empresa, digamos a mi local, entonces yo digo, bueno, mi local, ¿yo qué tengo? Clientes, tengo proveedores, tengo productos, tengo créditos. ¿Sí? De pronto también me tocó meterme con el tema de créditos. Debo empezar a mirar eso, a proyectar totalmente eso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos para acá. Como empleados, depende del restaurante, aquí tendría que crear una llave foránea, ¿sí o no? Vamos a crearla, vamos a ponerle acá un nombre que diga NID empresa. Aquí, tipo de texto, muy importante. La llave foránea debe tener el mismo tipo de dato que la llave primaria. Por ejemplo, si aquí yo le puse, por ejemplo, no sé, número, aquí
también debe ir número, ¿cierto? Deben tener el mismo tipo de dato, la llave primaria y la llave foránea. Eso es muy importante. Si yo le puse aquí texto corto, pues aquí también le voy a poner texto corto. Es muy importante. ¿Listo? Cada uno de los campos, observen que cada uno de los campos tiene aquí abajo unas propiedades. Aquí abajo, miren, si me paro acá, tiene unas propiedades, acá unas propiedades. Estas propiedades que me van a permitir, observemos aquí, sobre todo el que más nos interesa es este que dice requerido. Este que dice requerido es si yo quiero poner como obligatorio ese campo. Por ejemplo, si yo estoy llenando la base de datos y yo digo que teléfono es requerido, o sea, voy y le pongo acá, en vez de un no, le pongo un sí, aquí a requerido, quiere decir que la persona está llenando cédula, nombre, dirección, teléfono, no lo voy a poner. No le va a dejar guardar la base de datos, porque es obligatorio, ¿cierto? Ese dato es obligatorio. Entonces, ustedes pueden empezar a deducir sobre una base de datos. ¿Qué datos son obligatorios? ¿Qué datos necesito? ¿Sí? ¿Qué datos necesito? Por ejemplo, si yo tuviera una tabla, voy a crear aquí, voy a guardar acá. Recuerden estar guardando. Voy a crear una tabla, un ejemplo, que se llame personas. Resulta que yo digo que las personas tienen cédula, ¿cierto? Le voy a poner en este caso tipo numeración, porque es simplemente autonumeración, simplemente es para un ejercicio, que tiene primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. De estos datos, ¿cuáles podrían ser obligatorios y cuáles no? ¿Todos serían obligatorios o todos no serían obligatorios? Todos obligatorios menos el segundo nombre. Todos obligatorios menos el segundo nombre. ¿Qué opinan las demás personitas? Yo creo que El segundo apellido tampoco. El segundo el apellido segundo tampoco. apellido. Muy bien. Cédula, primer nombre y primer apellido. Bueno, aquí básicamente, perdón, observemos que la llave primaria me genera, bueno, vamos a cambiar aquí el formato para verlo. La llave primaria de una vez me genera requerido sí. ¿Por qué? Porque la llave primaria es obligatoria sí o sí. ¿Sí? De ahí en adelante yo debo mirar qué es obligatorio o no. Por ejemplo, el primer nombre, bueno, pues obviamente nosotros, aunque sea un nombre, debemos tener, ¿sí o no? Entonces, eso sería obligatorio. Entonces yo vengo acá y le doy que sí. El segundo nombre, bueno, no es obligatorio. Hay personitas que no tienen dos nombres. Entonces, ¿yo cómo lo voy a poner obligatorio? Si yo lo pongo obligatorio y me llega una persona que tiene un solo nombre, me voy a meter en problemas. Porque él me va a decir, inserte el segundo nombre. No, pero es que no tiene. Entonces vaya, cámbielo ya. ¿Sí o no? Entonces, aquí le digo que no. Primer apellido. Bueno, aunque sea un apellido, debemos tener, ¿cierto? Bien sea el de la mamá, el del papá, debemos tener un apellido, ¿cierto? Como mínimo. Y segundo apellido, bueno, es opcional también. No influye, ¿verdad? Hay personitas que tienen un solo apellido, no más. Por ejemplo, el apellido del papá o el apellido de la mamá, no más. Eso se vale, la registraduría lo hace. Entonces, debemos tener mucho cuidado o debemos identificar bien qué datos podrían ser obligatorios y qué datos no. ¿Hasta aquí todo claro, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces voy a guardar acá, ¿cierto? Voy a cerrar todo, para cerrar todo acá. Observen, cuando yo voy a cerrar, él me dice que hay una tablita a la cual le hice unos cambios, que si deseo guardarlos. ¿Sí? Él se encarga como de evitar que yo cometa errores. Le doy que sí, listo. Aquí, a mano izquierda, tengo los objetos, que son en este caso las tablas, ¿sí? Tengo la tabla empleado, la tabla personas y la tabla restaurante. Voy a eliminar la tabla personas. Voy a darle clic derecho, eliminar, y le doy que sí. Debo tener mucho cuidado, ¿cierto? Cuando yo elimino estas tablas, una tabla de una base de datos, ¿no? Debo tener muchísimo cuidado
porque al yo eliminar una tabla y esa tabla se van a eliminar todas las relaciones que ella tenga, entonces ahí puedo empezar a perder el horizonte. Por eso es importante primero el diagrama, ¿listo? El diagrama que yo necesito. Bueno, entonces, vamos a darle doble clic. Observen que tengo los campos, cédula, nombres, dirección, teléfono, NID, ¿verdad? Entonces vamos a crear un restaurante. Entonces vamos a crear un restaurante, por ejemplo, 9001. Nombre, vamos a ponerle Servicomida. Dirección, calle 30, número 527. Teléfono, 5265-478. ¿Listo? Listo, ahí ya quedó el primer registro. Yo le doy guardar. Me voy a cambiar de vista. ¿Por qué el teléfono le puse texto corto? ¿Y por qué mejor no le pongo número? El teléfono es un número, ¿sí o no? Porque todos deben ir con el mismo... Voy a hacer operaciones con el teléfono. Señor. Porque no voy a hacer operaciones numéricas con el teléfono, entonces no lo necesito en forma de número, ¿no? Bueno, eso sería un argumento válido, sí, se podría, pero básicamente es lo siguiente. Por ejemplo, yo podría decir, el teléfono es un número, o sea, yo voy a digitar un número ahí, pues ¿para qué me voy a poner a darle un tipo de dato de texto corto? Pero vamos a mirar aquí por lo siguiente. Me voy para acá, empleados, perdón, para restaurante, para guardar, ¿cierto? Voy a agregar otro restaurante, 1002. Se llama, por ejemplo, Comida SAS y queda en la avenida 75-40-32, barrio Bucaramanga, no sé. El teléfono es 35-67-498, extensión 209. Si yo le pongo un tipo de texto como número, esto me va a arrojar un error, ¿verdad? Y resulta que los teléfonos yo siempre debería ponerlos como texto, porque ellos pueden estar acompañados de una extensión, ¿cierto? Yo podría decir, no, y donde me llegue a salir una extensión y yo tenga este campo con un tipo de texto de número, cuando yo digite esto, él me va a decir, uy, ¿qué pasó acá? Usted me dijo que yo soy un número y me está escribiendo un texto. Entonces debo tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Exactamente por eso es. Listo, profe, muchas gracias, quedó claro. Listo. Bueno, entonces debo tener mucho cuidado con el tipo de datos. ¿Listo? Si ustedes tienen dudas, trabajen con texto corto. El texto corto permite todo, caracteres, puntos, mayúsculas, minúsculas, ¿cierto? En cambio, si yo me pongo a jugar, que esto es un número, puedo tener por ahí problemas. ¿Listo? Listo, aquí creé 2 restaurantes, voy a guardar. Ahora voy a crear empleados, ¿cierto? Entonces voy a darle acá, cédula al empleado. 98, nombre, Juan Galvis, dirección, teléfono. Ahora aquí, ¿a qué empresa pertenece? Aquí es donde viene el problema, porque es que resulta que, bueno, yo en este caso me sé el NID de la empresa, ¿no? Si yo no me supiera el NID de la empresa, digamos, yo digo, uy, no, pues yo quiero facilitar esta situación porque pues no me acuerdo los NID de las empresas, ¿sí? Pues yo sé que pertenece a Servicomidas, pero es que no me recuerdo el NID de Servicomidas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde yo les decía a ustedes que yo podía, aquí en NID de empresa, ponerle un asistente para búsqueda, ¿sí? Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Le voy a dar asistente para búsqueda, tipo de datos, asistente para búsqueda. Él me dice, es que si yo quiero escribir los valores que esa lista me muestra, o que si quiero traérmelos de un campo de otra tabla. Entonces le voy a decir en este caso que los traiga de otra tabla. Le voy a dar siguiente. Aquí me muestra las tablas que yo tengo. Entonces le voy a decir, bueno, yo quiero traerme los datos de la tabla restaurante. ¿Sí? Le doy siguiente. Y él me muestra los campos que tiene la tabla restaurante.
que son NID, nombre, dirección, teléfono. Entonces él me dice, bueno, a su lista, a su asistente para búsqueda, ¿qué datos le voy a poner? Ah, los del NID. Entonces le doy NID y aquí en la flechita, o sea, para que me agregue los del NID. Le voy a dar siguiente. Bueno, aquí el tema del orden lo voy a dejar así, ascendente o descendente. En ese caso lo voy a dejar ascendente como viene. Le voy a dar siguiente. Observen que aquí me muestra los dos datos que hay allá. ¿Sí los ven? 9001, perdón, 9002. Aquí están los datos. Le doy siguiente. Y aquí en este caso me dice, bueno, que alguna etiqueta, le voy a dejar la misma, NID empresa. Y le doy aquí, bueno, acá, vamos a mirar esta opción. Habilitar integridad de datos. ¿Alguien sabe para qué es eso? ¿Alguien ha leído sobre eso? Integridad Sí, de... para las repeticiones de datos. Ok, resulta que si yo lo habilito, él me dice aquí, eliminación restringida o eliminación de cascada. Cuando escuchemos el concepto cascada en una base de datos, quiere decir que si yo elimino un dato, él se va a eliminar en todas las tablas que dependen de él. Eso es eliminación de cascada. También existe actualización de cascada, ¿sí? Que si yo actualizo un dato, en todas las tablas que dependen de ese dato se vayan a actualizar también, ¿sí? Yo lo puedo habilitar o yo le digo, no, mejor no me lo habilite porque pues puedo tener problemas, ¿no? Si yo borro un dato, se borran todos, pero es dependiendo del ejercicio. Le voy a dar finalizar. Me dice Pero, que, bueno. ¿cómo es eso de la integridad? Entonces, o sea, lo que lo que yo he leído sobre integridad es en el tema de la seguridad, del acceso, y digamos la permanencia de la información que trae el dato, ¿no? Sí. ¿Qué es eso lo de la cascada? O sea, que se replique lo que uno le haga la alteración en todas las otras bases de datos donde está vinculado el dato o donde está albergado. Correcto. Digamos, por ejemplo, si yo voy y quito un NID de una empresa, ¿sí? Todo lo que esté asociado a ese NID se va a actualizar, o sea, en ese caso se va a borrar. Todo lo que esté asociado a ese NID. Eso es que se elimina en cascada. O lo mismo, si yo quiero actualizar, digamos, si yo digo, ay, no, es que esa empresa cambió de NID. Ahora no es 9002, sino 9003. Entonces, al yo actualizar ese 9003, que se actualice en cascada. O sea, que todos los datos que dependan de ese NID 9002, ahora sean dependientes al 9003. Listo, profe, gracias. Me quedó claro. Profe, ¿tú puedes repetir otra vez el proceso de asistente? Claro, así que vamos a cerrar acá. Listo. Voy a darle acá, voy a guardar acá, vamos a ver. Voy a darle acá, NID empresa. Tipo de texto, asistente para búsqueda, ¿cierto? Me voy para ese tipo de texto. Aquí él me muestra dos opciones. Yo puedo escribir los datos que quiero que se muestren en la lista. Yo lo podría hacer. Pero es que en este caso yo no me los sé. Entonces yo más bien prefiero traérmelos de otra tabla. Eso es lo que voy a hacer. Entonces le voy a dar la primera opción. Y le voy a dar siguiente. Aquí me dice, bueno, pero ¿de cuál tabla se los va a traer? ¿De la tabla empleados? No, porque ahí es donde estoy. O bueno, si yo necesito algo de ahí, pues selecciono. ¿Sí? En este ejercicio de la tabla restaurante. Le doy siguiente. Aquí me dice, bueno, la tabla restaurante tiene estos campos, NID, nombre, dirección y teléfono. ¿De cuál campo desea traerse esos datos? Del NID, ¿cierto? Porque aquí el campo de esta tabla empleado se llama NID empresa. O sea, aquí en cuando yo llegue a este campo, quiero que me muestre el NID de las empresas que existen. O el nombre, ¿cierto? Yo también podría traerme el nombre. ¿Sí o no? O el NID. Bueno, en este caso me voy a traer el NID. Le voy a dar aquí en la flechita para decir que voy a seleccionar ese NID. En este caso, necesito ese NID. ¿Sí? Recuerden que, bueno, como en todo, ¿cierto? Cuando nosotros aprendemos algo, es más bien aprender como la lógica o cómo funciona, porque eso mismo lo puedo aplicar en diferentes contextos. ¿Sí? Hay diferentes contextos, entonces yo debo jugar, bueno, yo ya sé cómo aplicar esto. Lo que pasa es que no se aplica igual, porque si su tabla tiene otros campos, pero yo tengo que identificar la idea principal, ¿cierto? En este caso, el NID. Le voy a dar siguiente, señora. Una pregunta. Digamos, ahí lo que pasa es que, digamos, nosotros en ese momento no sabemos el NID, no recordamos el NID, ¿sí?
pero llegado el caso tampoco sabemos qué NID pertenece a qué empresa. En ese caso no es mejor también traer el nombre para uno asociar el NID con la empresa. Pregunto, Bueno, al haber tantos NIDs. muy bien. Vamos a mirar eso. Eso es muy interesante. Miren, me voy a traer también el nombre. Quiero que me muestre el NID y el nombre. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Le voy a dar siguiente. Aquí, ¿cómo los quiero organizar? Le voy a decir que de manera ascendente, normal, lo voy a dejar así. Siguiente. Observen que aquí me muestra los campos. Servicomida y comida SAS. Miren. Y le voy a dar siguiente. Y la etiqueta de este campo es el nombre que yo ya le tengo, NID empresa, mírenlo acá. Aquí le voy a habilitar integridad de datos, lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Debo tener mucho cuidado con eso. Y al final le voy a decir finalizar. En este caso me dice que la tabla debe guardarse, le doy que sí y ya. Vamos a mirar. Resulta que voy a cambiar de vista. Voy a llenar entonces el primer empleado. 198, Juan Galvis, dirección, NID de empresa. Servicomida o comida SAS. Miren lo que me está mostrando. Me está mostrando el nombre. Vamos a mirar qué pasa. Le voy a dar Servicomida SAS. Sí. Vamos a llenar otro empleado. 1097. Andrea Suárez. Calle 45, 2736. Teléfono tal. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué empresa trabaja? Ah, también para servir comida. Vamos a mirar acá. Observen que él me está mostrando, ¿qué me está mostrando en el asistente para búsqueda? El nombre. ¿Sí o no? Listo. Vamos a mirar ahora acá. 96. Vamos a crear, por ejemplo, Gómez, calle 78, 25, 36. Esta. Listo. Y ese trabaja para comida SAS. Listo. Voy a guardar. Así funciona el asistente para búsqueda. ¿Cierto? Ya tengo los restaurantes y tengo los empleados. ¿Listo? Bueno. ¿Claros hasta acá, muchachos? Sí, profe. Listo. Bueno. Voy a darle aquí empleados. Observen qué pasó acá. Todavía aparece texto corto, ¿cierto? Miren. Vamos a ver si nos va a tomar el cambio. ¿Listo? Bueno. Eso como primera medida para nosotros poder crear las tablas. ¿Sí? Eso es lo más sencillo. Lo primero que yo debo hacer es crear las tablas. Y observen que, por ejemplo, esta tabla restaurante, ¿cuántos campos tiene? ¿Cuántos campos tiene? 4. ¿Y 4, ¿no? cuántos registros? 2. Ok, muy bien. Bueno, observen, así es que funciona el asistente para búsqueda. Él me permite aquí una opción. Vamos a mirar acá, por ejemplo, cuando yo voy aquí a la herramienta, aquí al menú, perdón, herramientas de bases de datos, hay una opción que dice relaciones. Por ejemplo, ya tengo mis dos tablitas, ¿cierto? Pero necesito crear la relación. O sea, necesito decirle a cómo se relaciona la una de la otra. Voy a darle aquí relaciones y miren, aparentemente él ya me generó una relación, ¿sí? Esta relación me la generó porque yo realicé el asistente para búsqueda. Por eso fue que él me lo hizo de una vez. Cuando ustedes no utilizan asistente para búsqueda, Access no les va a hacer esta relación. En este caso, como lo utilicé, Access dice, ay, vea, esto se relaciona con esto. Yo puedo darle aquí en la relación, le puedo dar doble clic y observen que dice modificar relaciones. Miren cómo se está relacionando la tabla restaurante con el campo NID, con empleados, con el campo NID empresa.
Aquí yo puedo chulearle este tipo de opciones, exigir integridad referencial. ¿Alguien ha escuchado de eso? No. Bueno, cuando yo chuleo esta opción, ¿cierto? Cuando yo la habilito, le estoy diciendo a Access que para que haya una relación, primero deben existir las empresas y después los empleados. O sea, yo no podría crear un empleado sin haber primero creado empresas o creado el restaurante en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque deben haber restaurantes para aquí en el campo empleados poder asignarle a qué restaurante pertenece. ¿Sí o no? Si no, entonces, si yo no creo restaurantes, ¿cómo le voy a indicar eso? Eso es para exigir integridad referencial. Lo mismo, actualizar en cascada o eliminar en cascada. Esas son opciones que yo puedo habilitarle o deshabilitar. ¿Listo? Le voy a dar a aceptar porque ahí está. Observen el tipo de relación. Siempre Access, la verdad es muy raro que él me arroje otro tipo de relación. Aquí dice uno a varios. Y le doy a aceptar. Ahí ya están relacionados. ¿Cierto? Ahí están relacionados. Voy a mirar otro ejemplo. Voy a abrir otro Access. Voy a crearle ese nombre. Voy a crear aquí una tabla rápida para mirar la otra manera de hacer las relaciones, ¿sí? En este caso, recuerden que él hizo las relaciones. ¿Por qué? Porque yo creé un asistente para búsqueda. Vamos a crear, por ejemplo, acá la tabla banco. Esto, un ID, nombre, dirección, teléfono. A crear otra tabla que se llame sucursales. Profe, en este ejemplo vamos a chulear lo de referenciar, lo de reforzar lo de el referenciado integral. Sí, Digo, podemos chulear eso, sí señor. O sea, eso es opcional, ¿sí? Recuerden que eso, o sea, yo lo habilito, pero hasta que yo no haga una actualización, un cambio, él no se va a notar. ¿Sí? En ese caso voy a crear eso, es un dos aquí, vamos a crear ID. Vamos a crear, por ejemplo, nombre, dirección y aquí ID del banco. Miren qué pasa acá. Por ejemplo, tengo aquí, perdón, aquí en el banco, un ID, ¿cierto? Como la llave, como la tabla sucursales se relaciona con banco, pues acá debo crear también la llave foránea, ¿cierto? Entonces, pendiente con eso, llave primaria y llave foránea. Listo, digamos que tengo estas dos tablitas, ¿sí? Observen que ahí no utilicé ningún asistente para búsqueda. Entonces yo me voy acá para herramientas de bases de datos y le doy aquí donde dice relaciones. ¿Sí? Ya no me aparece la relación. Ya no aparece. Me aparecen son las dos tablas. La tabla banco y la tabla sucursales. Entonces le voy a decir, bueno, vamos a agregar esta tabla y esta tabla. Y le doy cerrar. Observen, ahí las agregué las dos. ¿Sí? Las puedo mover, bueno, aquí puedo ubicarlas. Es como el mismo diagrama que yo hago en el cuaderno, que yo hago en una hoja, es esto. Y acá yo digo cómo se relacionan. Entonces yo digo, bueno, ID, observen, con clic sostenido lo arrastro, se relaciona con ID del banco y suelto. Y me muestra la misma tablita. La tabla banco en el campo ID se relaciona con la tabla sucursales, el campo ID banco. ¿Es cierto? Sí o no. Yo digo, ay, no, mentira, así no es con la tabla, con el campo tal. Lo puedo cambiar. En este caso vamos a chulearle acá a ver y le voy a dar crear. Bueno, miren acá qué está pasando. Él me dice que no puede bloquear la tabla sucursal, o sea, que no puede crear esa relación habilitándole la integridad. Pero es porque está siendo utilizada por otro usuario. Básicamente, ¿qué fue lo que me dijo? Vamos a mirar que cierre acá y que cierre acá. Vamos a ver si cerrando nos soluciona. Access es muy celoso con eso. Access a veces arroja unos errores que uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Sí?
Pero él es algo canzoncito, ¿listo? Observen que ahí me creó la relación. Uno a mucho. ¿Cierto? En el otro me la había creado es por medio del asistente de búsqueda, ¿sí? Por eso fue que él me creó esa relación. Aquí lo hice yo de manera manual en el gráfico. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿O todo claro con estos concepticos básicos y manejo del programa? Profe, una pregunta. Primero creo las tablas, hago las relaciones e ingreso datos. ¿Ese es el orden que deberíamos hacer? Bueno, yo podría ingresar datos, pero recuerde que, por ejemplo, yo podría primero crear las tablas, ¿sí? Yo lo podría hacer. Después podría muy bien crear las relaciones, es decir, cómo se relacionan las tablas. Después de que estén relacionadas, yo voy y inserto los registros. Pero recuerden que debo insertar los registros por orden. Por ejemplo, yo no puedo ir a insertar un registro de sucursal primero porque no tengo el ID del banco, porque no he creado bancos. ¿Listo? Entonces debo tener muy en cuenta más como el orden, ¿no? ¿Quién depende de quién? Siempre tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, yo creo que ha quedado claro. Sin embargo, sí quería como volver a repetirme la clase. Quería preguntarle, digamos, más o menos cuándo se está subiendo la grabación o cómo va a ser, no sé, creo que usted lo dijo al principio de la clase, pero no me quedó muy claro cómo va a ser la dinámica con las grabaciones. Ok, pues apenas terminemos ahorita la clase, Google Meet se encarga de enviarme la grabación a mi correo. A veces se demora, a veces no se demora, bueno, dependiendo. Apenas me llegue la grabación, yo la subo a YouTube y después les comparto el link ahí por el grupo, ¿sí? Pero lo ideal es hacerlo lo más pronto posible. ¿Listo? Y ya ustedes, Listo, ahí profe, con el muchas link, gracias. ya ustedes con el link pues ingresan y ya pueden ver el video cuando puedan, cuando tengan un tiempito. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces básicamente por esta primera sesión queríamos revisar este temita del manejo básico. Ya entonces nos veremos el día lunes. Por hoy no hay que hacer ninguna práctica, porque igual como nos vemos el lunes, pues el lunes seguimos con nuestros temas. ¿Listo? Entonces, si no hay ninguna preguntita, nos vemos el lunes a las 9 de la mañana. Cualquier duda o inquietud que tengan, pues con gusto me escriben, revisen la grabación, abran el programa, pónganse a hacer el ejercicio y ahí vamos adelantando. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe. Bueno, un abrazo para todos, se cuidan mucho, que estén muy Gracias, bien. profe. Muchas gracias a todos por la educación. Muchas gracias.